Capítulo 475. Patitos. ¿Eclosionaron? Había pasado mucho tiempo desde que el pato gordo robó huevos. En comparación con otros huevos, estos llegaron muy tarde. Eran del mismo nido. Pero, ¿por qué un huevo tomado por el pato gordo tardaría tanto en eclosionar? Había demasiadas coincidencias para explicarlo así. Tampoco se podía decir que el pato gordo no tuviera talento para empollar, porque la diferencia no debería ser tan grande. Voy a ir a ver. Xiao Xuan pasó las cosas que llevaba a Zheng Lo y al resto. Se abrió paso entre la multitud y siguió al cuidador del pato hasta la casa de los patos. Ha estado nevando tanto que barremos más de 3 veces al día. A veces tenemos que levantarnos por la noche también. El cuidador del pato estaba preocupado. Muchos patos también se congelaron hasta morir. Los patos que se negaron a acercarse a la tribu viviendo en el bosque de afuera murieron de frío. Los patitos mayores tampoco sobrevivieron. También había muchos más patos que llevaron a sus patitos a la casa de patos de la tribu para refugiarse. Xiao Xuan observó la casa de los patos mientras escuchaba al cuidador. Aquí estaba tranquilo. Había un graznido ocasional, pero tampoco sonaba enérgico. Llegó al corral donde vivía el pato gordo. El cuidador no entró, simplemente señaló hacia adentro y se quedó en la entrada. Cada vez que empujaba la puerta, el pato lo atacaba, por lo que solo podía escuchar desde afuera. Se oían sonidos de patitos. Xiao Xuan abrió la puerta y sintió una explosión de aura asesina. Para evitar que entrara el aire frío, cerró rápidamente la puerta detrás de él y sacó su cristal brillante. Cuando el pato reconoció a Xiao Xuan, se congeló. Todas sus plumas estaban erizadas, haciéndolo parecer una bola inflada. Mantuvo una postura defensiva, inmóvil. Sus ojos miraron a Xiao Xuan, como si no esperara su llegada. Todavía era muy cauteloso y temía a esta persona. Xiao Xuan miró su nido. Hay varias bolas verdes allí. Miraron hacia arriba a la fuente de luz, pero no parecían ver bien a Xiao Xuan. Se asustaron al sentir una presencia extraña, pero se tranquilizaron al sentir al pato gordo a su lado. Xiao Xuan notó que cuando un patito se puso de pie sobre la hierba seca, algo de ella se le enganchó en el pie. La brizna de hierba se cortó a la mitad rápidamente. Eso significaba que también tenían ganchos afilados en los extremos de sus pies, como el pato gordo. Todavía había huevos sin eclosionar junto al pato. De todos modos, todos estos huevos fueron puestos en diferentes momentos, por lo que sus etapas de desarrollo eran diferentes. Xiao Xuan contó 8 patitos verdes. Antes de irse había 31 huevos. Esto significaba que quedaban 23. No estaba seguro de si todos ellos eclosionarían con éxito. Xiao Xuan también pensó que eran peculiar. Ninguno de los patitos anteriores que vio se parecía a este pato. En ese momento, se había preguntado si la sangre del pato gordo era demasiado débil, por lo que su progenie no se parecía en nada a él. ¿O las hembras lo estaban engañando? Sin embargo, este desarrollo significaba que el pato lo tenía todo planeado. Sabía cómo elegir huevos que eclosionarían patitos que se le parecieran. Por eso no le importaban mucho los patitos de afuera, tal vez solo se preocupaba por las crías que se le parecían. En este momento, la forma en que custodiaba estos huevos día y noche era una gran diferencia de cómo trataba al resto. En el mundo natural, los animales mataban a cualquier cosa que no se les pareciera. Este pato tenía el mismo comportamiento. Solo era amable con los patitos que se le parecían. Todo lo demás no importaba. Cuando se fue, Xiao Xuan vio piezas extrañas en el suelo. Observó más de cerca. Eran escamas de pescado. Usando su visión especial, escaneó toda la casa de los patos. En una esquina había una capa de hierba seca. Debajo había pequeños peces, frutas, etc. Este pato estaba totalmente preparado. Salió de la casa de los patos. ¿Cuántos eclosionaron? Preguntó el cuidador con curiosidad. Eclosionaron 8. Todavía está empollando el resto. ¿Cómo son los patitos? Se parecen al pato gordo. El cuidador tenía mucha curiosidad, pero era una pena que no pudiera entrar. No te preocupes, saldrán después del invierno, dijo Xiao Xuan.
Xiao Xuan fue llamado a la casa de Shen Luo para una comida caliente. Luego se fue a casa a dormir. Durante este periodo de tiempo, el equipo no había descansado mucho. Xiao Xuan durmió un día. Algunas personas durmieron 2 días y 2 noches sin despertar. Al tercer día, aunque nevaba mucho, la tribu aún realizó un funeral. Construyeron una cerca alrededor del pozo de fuego y cremaron a los guerreros muertos allí. La supervivencia significaba guerra, significaba el ciclo de la vida y la muerte. Los miembros de la tribu estaban acostumbrados a los funerales. Aunque el ambiente era sombrío, era mucho mejor de lo que imaginaban. Después de la ceremonia, llamaron a Xiao Xuan para una reunión. Esta fue la primera reunión después de su regreso. Zheng Luo estaba mejor después del tratamiento y el descanso. Ahora podía caminar. Ya les había contado a los miembros de rango superior y a la chamán lo que había pasado en las minas de sal. Nadie se opuso a la decisión de abandonar las minas de sal. Incluso si no vieran a la bestia rey, sabían lo fuerte que era. Si no podían vencerla, la mejor opción era evitarla por completo. Al menos trajeron mucha sal. Lo más importante es que también tenían cristales de fuego. Todos estaban emocionados. Con los cristales de fuego, los guerreros serían mucho más poderosos, especialmente los guerreros que habían llegado a un punto muerto o habían llegado a un punto muerto. Los cristales de fuego podrían ayudarlos. Los Taige enviaron algunas hierbas para ayudar con la congelación, estimular el sistema inmunitario, etc. Esta fue la primera vez que alguien experimentaba un clima como este. Los guerreros no estaban acostumbrados a esto, especialmente los niños que eran propensos a las enfermedades. La chamán les contó sobre los planes para este invierno. Salir del pueblo era imposible. Viajar era difícil con este clima. Además, no sabían si otros lugares estaban mejor que aquí. Solo podían quedarse y sobrevivir al clima. Los guerreros almacenaron algo de leña en sus casas, encendiendo fuegos para mantenerse calientes. Al menos tenían muchas pieles de animales, por lo que la ropa no era un problema. Los Taige informaron que algunas tribus más pequeñas, con menos miembros, estaban completamente muertas. Nadie sabía los detalles. Después de hacer los arreglos dentro de la tribu, los líderes también hablaron sobre la tribu Fox y Shen. Después del invierno, escucharían las noticias y comprobarían qué les había pasado a las personas de las minas de sal. Mountain Wind quería lanzar una guerra contra Fox, invitando a Zheng Luo y Taige a unirse. Pero Zheng Luo no estuvo de acuerdo de inmediato. No solo Cuerno Ardiente, Taie y Viento de Montaña se preguntaban cómo estaban los zorros y el pueblo Shen en las minas. En este momento, había una masacre en las salinas. A la bestia rey no le importaba si estos humanos estaban trabajando juntos. Podía hacer lo que quisiera. Para la bestia, era dueña de este pedazo de tierra blanca. Todo lo demás debía mostrar algo de respeto. Había planeado rugir 2 veces, tal vez golpear su cola como advertencia a este grupo. Pero no esperaba que estas cosas insignificantes se atrevieran a responder, incluso apuntando sus armas hacia él. Esto era una muestra de falta de respeto, así que se enfureció. La gente que cargaba sacos llenos de sal y cristales de fuego corrió por sus vidas en medio de la nieve. Los que no pudieron correr se congelaron hasta morir. El resto fue lanzado al aire. Nadie sabía dónde habían aterrizado. Los zorros y el pueblo Shen corrieron todos. No esperaban vencer a la bestia, justo cuando volvían con sacos de sal y cristales. Las personas que Fox usó como cebo quedaron congeladas en bloques de hielo. Se rompieron con el viento. Sin los cebos, el número de supervivientes de las tribus disminuyó rápidamente. El jefe de los zorros y su amante corrieron a través de la nieve. No le importó el resto. Los zorros se separaron en 3 equipos, corriendo en 3 direcciones. No sabía cómo estaban. Esta vez vinieron 1,200 personas de la tribu de los zorros. Sin embargo, probablemente quedaban alrededor de 300 ahora. Todavía no habían escapado de las salinas. Algunas de las personas Shen ayudaron un poco. El jefe de los zorros estaba desconsolado por sus pérdidas. Olvídate de su sal y sus cristales de fuego, que ya se habían ido. Había tenido suficientes muertes en la tribu. Esto era suficiente para que lo depusieran como jefe. No podía imaginar qué pasaría cuando regresara. ¡Culpa de Cuerno Ardiente!, maldijo la señora.
Sí, toda su culpa. Si no fuera por ellos, habían seguido su plan. Las cuevas se derrumbarían, las tribus se congelarían. Podrían luchar hasta la muerte con la tribu Shen, mientras que los zorros de aquí solo recogerían los pedazos después de la guerra. La bestia rey fue un accidente. Sin embargo, habían corrido tanto que no encontraron ningún cuerpo dejado atrás por Cuerno Ardiente, Tae o Viento de Montaña. A menos que escaparon vivos. Incluso eligieron la dirección donde viajó Cuerno Ardiente, solo para ver una parte con nieve más delgada. Aparte de eso, no había evidencia de estos miembros de la tribu. No, deben haber sido devorados por la bestia. Deben haber sido. Aunque todos creían en secreto que las 3 tribus sobrevivieron, el jefe de los zorros se negó a admitirlo. Cuanto más lo pensaba, más enfadado se ponía. Si salía vivo de esto, el jefe de los zorros nunca dejaría vivir a los de Cuerno Ardiente. Nunca. Capítulo 476. Se está deslizando. La ventisca empeoró. Estaba nevando más que antes. En comparación con las salinas, la ventisca no era tan mala en el pueblo. Los guerreros que habían sobrevivido a la tormenta en las minas de sal estaban mucho más tranquilos. Xiao Xuan descansó durante varios días. Cuando estuvo completamente curado, salió de su casa en la nieve a su terreno de entrenamiento designado. Nadie vivía aquí y el suelo no era adecuado para la agricultura. Era solo un pedazo de tierra vacío donde los niños rondaban a veces. Anteriormente era para que los más jóvenes practicaran tiro con arco y cortar madera. En invierno, incluso los guerreros totémicos avanzados no querían salir de sus casas, y mucho menos los niños. Xiao Xuan estaba solo en este vasto pedazo de tierra. Como nadie venía aquí, los miembros de la tribu no limpiaban la nieve en esta área para conservar la mano de obra. La capa de nieve aquí era más alta que Xiao Xuan y seguía creciendo. Xiao Xuan siguió el camino que había sido despejado hasta el final. Vio la pared blanca de nieve y respiró hondo. Se concentró en el poder totémico en su interior, aunque no surgió de forma maníaca como cuando tenía un enemigo delante. Tampoco necesitaba desatarlo con tanta explosividad o exceder sus propios límites. No tenía prisa ahora. El poder totémico fluía por su cuerpo. El poder de la herencia se extendía desde las llamas totémicas y se concentraba en el adorno de hueso en su pecho. De la misma manera que había estado tomando prestado el poder de sus antepasados, ahora era más gradual. En el pasado, practicaba para familiarizarse con el proceso. Ahora, practicaba para mejorar su control. No necesitaba que fuera demasiado fuerte, solo se concentraba en cada detalle para que todo saliera según su voluntad. ¡Wush! Las llamas salieron del adorno de hueso y crecieron lentamente hasta que envolvieron a Xiao Xuan. La energía salió de cada uno de sus poros y entró en contacto con los vientos salvajes del exterior. Las corrientes de aire silbaron, luego se hicieron más poderosas y se convirtieron en rugidos en sus oídos. La fina capa de nieve debajo de sus pies parecía haber sido barrida para revelar un círculo de tierra. A medio brazo de distancia de Xiao Xuan, había una capa de nieve de 3 metros de espesor. Sin embargo, desapareció a una velocidad identificable a simple vista. Parecía que una mano invisible estaba empujando hacia afuera una abolladura en la pared de nieve justo delante de Xiao Xuan. Mientras el viento y la nieve se agitaban alrededor de Xiao Xuan, envuelto en llamas, dio un paso adelante. ¡Bum! Un paso sonó como un pisotón de la pezuña de una bestia gigante. Esta acción generó un radio de explosión que chocó con la espesa nieve. La abolladura en la pared se profundizó rápidamente, formando un enorme semicírculo. Pedazos de nieve volaron en el aire y fueron arrojados lejos. Una pieza de roca fue sacudida en el aire, luego disparada hacia la nieve como una bala. Un momento de pausa después del primer paso. Luego llegó el segundo paso. Al igual que el primero, un boom sonó cuando pisó el suelo. La nieve fue empujada más hacia atrás, gran parte de ella volando en el aire. La abolladura en la pared de nieve creció más. Estos 2 pasos no fueron nada comparados con cuando golpeó al jefe de Linlu en la ciudad del rey, comparado con el poder que ejerció contra la bestia rey. Probablemente nada comparado con los 2 pasos que dio en la montaña Gonjia.
Aunque esto era ruidoso, no era poderoso. La oleada de energía era mucho más tranquila y controlada. No tenía un carácter explosivo como antes. Este fue el resultado del control de Xiao Xuan sobre él. Ahora podía controlar mejor sus poderes, ya que se familiarizaba con ellos. De esta manera, no se desperdiciaría energía cuando no fuera necesario. Concentró sus esfuerzos solo en un objetivo. Pero esto no era suficiente. Este nivel de control no era suficiente. Tercer paso. Cuarto paso. Paso a paso, avanzó lentamente. El estruendo se suavizó y el suelo tembló menos. Las rocas ya no volaban. La nieve dejó de volar de la pared. Todo era más estable ahora. En comparación con los fenómenos externos, la oleada de energía interna era más activa que nunca. Desató más y más poder totémico para que su cuerpo pudiera resistir la fuerza del adorno de hueso. Su cuerpo también cambió. Los patrones totémicos eran tan rojos como la lava, en llamas mientras cubrían casi todo su cuerpo. Dentro de las llamas totémicas, las llamas azules inundaron para concentrarse en su pecho. En este momento, Xiao Xuan no oyó nada del mundo exterior. Su sangre rugió en sus oídos, complementada por el fuerte golpe de sus latidos del corazón. Las corrientes de aire en la superficie de su piel parecían vapor humeante. El aire continuó silbando a su alrededor. Pero después de un tiempo, esto se desvaneció. En el pasado, sus músculos se habrían endurecido por completo cuando activaba los adornos. Ahora podía dar más de un paso y sus movimientos eran más suaves que rígidos. Cada paso también se hizo más fácil. Entre las vastas tierras blancas parecía un pez rojo, nadando felizmente en el mar de nieve. Zheng Luo estaba observando a Xiao Xuan desde la cima de su colina, como si Xiao Xuan fuera un extraterrestre. Nadie entendía el poder de los adornos más que él. Cuando Xiao Xuan usó los adornos contra la bestia rey, Zheng Luo había estado más cerca. Ese fue solo un encuentro y la explosión fue suficiente para lanzarlo al aire. Ni siquiera podía caminar después de eso, y Duo Kang lo cargó la mayor parte del tiempo. Acababa de empezar a caminar un poco después de descansar durante varios días. Correr seguía siendo difícil. Xiao Xuan estaba haciendo un gran progreso. Al principio, cada paso que daba creaba un estruendo ensordecedor y desataba mucha energía. Ahora tenía mucho más control. Zheng Luo no podía creerlo. ¿Era realmente posible comandar una fuerza tan poderosa con tanta gracia? Si fuera tan fácil, debe haber habido más de un Xiao Xuan en los siglos pasados. La chamana, vestida con una gruesa piel, observaba con orgullo en sus ojos. Su rostro ya estaba entumecido por el frío. Se volvió hacia Zheng Luo. ¿Hiciste los arreglos? Sí, se fueron esta mañana. Zheng Luo se veía esperanzado pero preocupado. Espero que puedan llegar sin problemas. Solo podemos esperar. La chamana miró a Xiao Xuan. Luego se volvió para bajar la colina con Zheng Luo. Xiao Xuan podía caminar fácilmente en la nieve, pero aquí uno estaba herido y la otra muy vieja. No podían soportar tanto frío. Después de caminar un rato, Xiao Xuan ya estaba sudando. Se detuvo a recuperar el aliento y luego continuó. Ya había un camino de 3 metros de ancho por donde él pasó. Toda la nieve había sido empujada a un lado para revelar la tierra de abajo. Sin embargo, como estaba nevando, una fina capa de blanco se formó rápidamente de nuevo. ¡Uf! Al frente, debido al empuje constante, la nieve se había compactado y arqueado hacia arriba. Cuanto más caminaba hacia adelante, más dura se comprimía la pared de nieve. Cada paso se hacía más difícil. La nieve crujía al ser comparada con cada paso. Al pie de la colina, el equipo de patrulla llevaba palas para quitar la nieve. Descansaban en un área de descanso temporal. Esto era en realidad un cuadrado de 3 metros de ancho. Primero cavaron un camino estrecho junto al camino, luego palearon un cuadrado. Los 20 guerreros se apretujaron en este cuadrado, apoyados en las compactas paredes de nieve. El viento no les llegaba tanto aquí y no hacía tanto frío. ¿Cuándo se va a acabar este clima raro? Se quejó uno. No lo sé. Después de barrer esta parte, tengo que ir a casa a paliar mi techo o mi casa se va a derrumbar pronto. He oído que este es un desastre que no habían visto en cientos y miles de años. Nadie sabe cómo están las otras zonas tampoco. No solo miles,
tal vez decenas de miles. El equipo de patrulla debatió dentro de su refugio temporal. Mientras hablaba, un trozo de nieve cayó sobre el guerrero, que estaba sentado contra una pared de nieve. ¡Arg! Rápidamente se quitó la nieve de la cabeza. No le dolía, pero hacía mucho, mucho frío. Todos los demás miraron hacia arriba, a la pared. ¿Por qué se había caído tan de repente? Lo había hecho volar el viento. Cuidado, se está cayendo más. Pequeños terrones de nieve se acumulaban alrededor de las paredes, como si alguien estuviera empujando. Todos lo esquivaron rápidamente. ¿Qué es ese sonido? ¡Uf! Crujido, crujido. Los sonidos se hicieron más claros. Todos se olvidaron del frío, simplemente mirando en la misma dirección. Rugido. La pared de nieve se agrietó. Vieron la nieve fluyendo por la colina. Esto es malo. ¡Corran! Algunos de ellos habían visto avalanchas cuando viajaron más lejos a las montañas nevadas. Habían oído que un fuerte impacto o un ruido fuerte podía desencadenar esto. ¿Había pasado algo similar en la tribu? Eso no debería pasar. La colina no era tan alta, su pendiente no era tan pronunciada. Una avalancha no era probable. Pase lo que pase, tenían que correr. Los 20 corrieron por el camino que habían despejado. Después de una distancia, se volvieron para mirar. El cuadrado en el que habían descansado antes ya estaba lleno de nieve. Vieron un gran gusano blanco retorciéndose cuesta abajo. Se retorcía poco a poco, incluso tenía un ritmo. Todos lo observaron con los ojos muy abiertos. ¿Qué estaba pasando? Se quedaron allí un rato hasta que sintieron la presencia de Xiao Xuan. Anciano. Capítulo 477. Camino. Desde que supieron lo que pasó después del entrenamiento de Xiao Xuan, a la patrulla le gustaba esperar y observar después de barrer la nieve. El corredor que habían despejado seguía allí, con el punto de descanso inicial convertido en un refugio. Los guardias de la patrulla querían seguir el plan inicial, creando un punto de descanso al aire libre. Sin embargo, seguirían expuestos al frío y los vientos como ese. Un día, Xiao Xuan tuvo la idea de enseñarles a hacer ladrillos de hielo, usando agua y herramientas de molienda. El hielo del río ya era demasiado grueso, por lo que no podían cosecharlo de allí. Solo podían derretir la nieve y verterla en moldes y luego congelarla afuera. Solo tardaba unos momentos en que el agua se congelara afuera, por lo que era eficiente. A los miembros de la tribu les gustó esta idea. Incluso los guerreros que no estaban de servicio de patrulla vinieron a ayudar. Desde la cima de la colina hasta la parte inferior se construyeron casas de hielo en forma de I. Los cimientos de estas casas también estaban hechos de hielo, apilados en alto para sobresalir de la capa de nieve. Luego, las casas se construyeron en la parte superior. Cuando los equipos de patrulla descansaban entre las paladas de nieve, descansaban en las casas de hielo, calentándose con sorbos de agua caliente. Desde aquí podían ver muy lejos. Incluso los miembros de la tribu que habían estado escondidos en sus casas durante un tiempo, vinieron a ver las casas con curiosidad. Al principio, Xiao Xuan estaba preocupado de que pudieran sufrir ceguera por la nieve al mirar la nieve todo el tiempo. Les recordó que tuvieran cuidado. Hasta ahora nadie había mostrado ningún síntoma de ello. Vengan a ver. El anciano está empujando nieve de nuevo, dijo alguien apoyado en la ventana de la casa de hielo. ¿Dónde? Apártense, déjenme ver. Todos lucharon para mirar a través de las 3 pequeñas ventanas. Estas casas de hielo fueron construidas cerca del primer camino que Xiao Xuan despejó. Todos los días Xiao Xuan tomaba un nuevo camino. Desde la cima se podía ver a una persona envuelta en llamas, caminando lentamente entre la nieve blanca. Desde el frente, parecía que un gran gusano blanco se arrastraba cuesta abajo. Cuando la sorpresa desapareció, estos guardias de patrulla ahora lo trataban como su entretenimiento diario. Las tribus adoraban a los fuertes. Xiao Xuan podía soportar temperaturas tan frías y vientos fuertes en este clima. Muchos también intentaron empujar la nieve, pero no pudieron hacer mucho. La nieve compactada era sólida y pesada. Después de empujar un poco, no podían empujar más. Les daba vergüenza pensar en sí mismos como físicamente fuertes. Duo Kang se acercó, quitándose la nieve. ¿Cómo están las estaciones al pie de la colina?
Tao Zeng y su equipo dijeron que seguirían trabajando en ello hoy. Dijeron que querían construir estructuras más altas para poder ver más lejos. Entonces no tendrían que viajar tanto en el frío, respondió un guerrero. Construir las torres de vigilancia de hielo es un trabajo importante. No se relajen. Estaré revisando. Le recordó Duo Kang. no lo haremos. Duo Kang gruñó y empujó a la gente en la ventana a un lado para mirar hacia afuera. Quiero ver cómo está Xiao Xuan. Los guerreros a su lado fruncieron el ceño. Duo Kang solo estaba buscando una excusa para mirar por las ventanas. ¿Por qué estaba aquí regañando de mentira? Al pie de la colina, frente al río, se construyeron altas torres de vigilancia. Grandes bloques de hielo se transportaban continuamente hacia los sitios de construcción. Después de construir varias estaciones, como los guerreros no tenían nada que hacer, intentaron conectar todos los puntos, construyendo pasarelas a cada torre. Al menos no tendrían que caminar en la nieve. Además, ahora se parecía más a una muralla de la ciudad. Los guerreros se emocionaron más al ver que sus pasarelas cobraban vida. Estas pasarelas eran tan impresionantes como una muralla de la ciudad. No es que no hubiera alegría en este duro invierno. Para los aburridos, fue una experiencia. Muy pocos animales aparecieron en el bosque. Los cazadores tampoco pudieron salir a cazar. Al menos todos tenían suficiente comida en casa y no tenían que morir de hambre. Si racionaban bien su comida, sobrevivirían al invierno. Mientras el invierno no fuera demasiado largo. Muchas personas de la tribu no sabían que un equipo de 50 personas abandonaba el bosque, desafiando la ventisca. Estas personas fueron enviadas por el jefe y la chamana. Aunque se perderían la ceremonia más importante del año, se les dio permiso especial. Para el jefe y la chamana, este asunto era más importante que una ceremonia. Implicaba el futuro de la tribu. El líder de este equipo se llamaba Xiang Chen, un poco más joven que Duo Kang, y también un guerrero totémico avanzado. En el último año, no había pasado mucho tiempo en la tribu. Xiang Chen fue el primer grupo de miembros de la tribu en seguir a Xiao Xuan hasta la costa. Había tomado este camino 2 veces. Esta era su tercera vez. Esta vez, Xiang Chen y sus hombres arriesgaron sus vidas yendo a la playa para verificar la situación allí. Otras personas podrían preguntarse por qué viajarían con tanto frío. Pero la chamana y el jefe querían precisamente este clima. De hecho, la chamana y el jefe esperaban que este clima se mantuviera el mayor tiempo posible, si los asuntos se desarrollaban según su predicción. El camino de Xiang Hen era diferente al camino que Xiao Xuan tomó para encontrar esta tribu. Cuando Xiao Xuan llegó a la tribu por primera vez, caminaba en línea recta. Ese camino era más difícil, por lo que posteriormente todos tomaron otro camino. El viaje por el bosque fue difícil. Cuando salieron del bosque y pasaron la ciudad de Anba, se dieron cuenta de que no había ni una sola persona fuera de la ciudad. En el pasado, la ciudad de Anba seguía siendo un lugar concurrido incluso en invierno. Había gente caminando en las torres de las murallas de la ciudad, pero no había nadie más. Inicialmente querían encontrar un lugar de descanso en Anba y conseguir algo de comida. Parecía que esto no iba a suceder. Las puertas de la ciudad estaban cerradas con llave, prohibiendo la entrada a todos los extranjeros. Seguiremos caminando, dijo Xiang Chen. En comparación con el bosque, aquí había menos nieve. Tal vez para la gente de la ciudad de Anba, este fue un invierno de una vez en un milenio. Para ellos, esto fue un gran inconveniente y un obstáculo para el movimiento. Sin embargo, Xiang Chen y el resto acababan de sufrir en el bosque y no lo pensaban así. La nieve aquí solo llegaba a sus cinturas. Cada vez que se cruzaban con un transeúnte, escuchaban una conversación como: «La nieve llega a mis caderas, ¿cómo vamos a vivir así?». Cuando lo hacían, Xiang Chen y sus hombres no podían evitar interrumpir. Solo llega a las caderas y estás tan sorprendido. Si hubieras caminado en el bosque, creo que tus ojos se te caerían de la cabeza. También se encontraron con ladrones en el camino, aunque muy pocos. Incluso los ladrones y asaltantes no estaban dispuestos a trabajar con este clima. Estas personas fueron las que se vieron obligadas a salir debido al hambre. Sus ojos estaban llenos de violencia, dispuestos a arriesgarlo todo. Desafortunadamente, Xiang Chen y sus hombres tampoco eran gente amable.
Si hubieran sido demasiado amables, no hubieran sobrevivido hasta hoy. Si estos ladrones hubieran pedido comida cortésmente, tal vez les hubieran dado un poco de comida. Sin embargo, como sacaron cuchillos en las caras de los miembros de la tribu, entonces no deben culpar a Shang Chen por ser cruel. Sangre fresca salpicó la nieve, congelándose inmediatamente. Por suerte, los muertos volvieron a ser cubiertos por la nieve. Cualquiera que no tuviera tanta suerte se convertiría en un objetivo para otras personas hambrientas. Shang Chen había visto demasiados de estos en el camino. Mientras viajaban, la nieve se adelgazó. El corazón de Shang Chen se hundió, aunque no quería este duro invierno. Según la chamana y el jefe, este invierno podría ser algo bueno para ellos. Lo más importante, se había congelado el mar. Esto era lo que más quería la chamana. La chamana dijo que si hubiera una capa de hielo en la superficie del mar, deberían seguir caminando. Si el hielo cubría un área enorme, entonces esta era su oportunidad de regresar a su tierra natal de hace 1000 años. Ambas ramas de la tribu se reunirían y quizás su enfermedad oculta se curaría. ¿Quién no querría vivir el doble de su vida actual? No tendrían que pensar en retirarse después de solo 20 o 30 años de cazar. Los cazadores de otras tribus podrían ser mucho mayores que ellos y aún tener la energía suficiente para cazar. Se pusieron tristes solo de pensarlo. Debe estar congelado, debe estarlo. Al salir de la ciudad de Anba, pasaron por una ciudad más pequeña. Era lo mismo que Anba. Sus puertas de la ciudad, cerradas con llave, con una atmósfera sombría. Sin embargo, la nieve solo llegaba a sus muslos aquí. Mientras seguían caminando, Shang Chen tenía un mal presentimiento. Cuando finalmente entraron en la región semidesértica, Shang Chen suspiró y miró hacia la vasta extensión. Aquí, la nieve solo llegaba a sus rodillas. Continuaron caminando, cruzando lo que una vez fue una tierra árida. Había bestias camello buscando hielo en el suelo. Su pelaje había crecido más, todos acurrucados para mantenerse calientes y comiendo nieve como fuente de agua. Cuando vieron a Shang Chen y su grupo, las bestias camello corrieron. Shang Chen no los persiguió. Todavía tenía comida y no tenía ganas de cazar. Sus pasos se volvieron más apresurados mientras corría hacia la costa. Altos cactus en forma de pilares se alzaban en la arena como espinas que perforaban sus corazones. Agua de mar. El mar no estaba congelado. Había algo de hielo cerca de la playa, pero eso no era nada en comparación con la capa de hielo en el río fuera de su tribu. ¿Podrían los humanos siquiera caminar sobre eso? Además, el agua de mar todavía fluía un poco más lejos de la costa. El viento levantó las olas y se rompieron al golpear el hielo. El punto de encuentro entre el mar azul y la playa nevada era hermoso, pero para Shang Chen y sus hombres fue una vista decepcionante. Como si hubieran perdido todas sus fuerzas, la fatiga se apoderó de ellos mientras se arrodillaron en la arena cubierta por una fina capa de nieve, golpeando sus puños una y otra vez para formar abolladuras en la arena. Su único camino se había ido. No sabían si cruzarían este océano en su vida. ¿Cuánto tiempo podía vivir una persona? Para las personas que hacían lo mismo todos los días, una vida podía ser tan corta como un abrir y cerrar de ojos. Shang Chen podía ver a su yo futuro, un anciano haciendo cuerda en casa. Sin embargo, la gente de otras tribus seguía cazando felizmente a la misma edad. No podía soportar pensar en eso. Suspiró con decepción. Todos volvieron a la tribu. La chamana podría llorar hasta desmayarse junto al fuego si supiera esto. ¿Cuándo regresarían a su tierra natal? ¿Cómo? Nadie lo sabía. Capítulo 478. El cuerno llameante debe caer. Ciudad Rey. La gente de Ciudad Real estaba completamente desprevenida para el invierno de este año. Ni siquiera la familia Yi había predicho un desastre de tal magnitud. A lo sumo, habían predicho el cambio en el clima, que nevaría mucho más temprano de lo habitual. Ya habían anunciado públicamente cuándo empezaría a nevar. Sin embargo, nadie sabía que nevar mucho significaba un desastre como este. Todo el mundo estaba deprimido todo el día. Fuera de la ciudad, en los campos, una gran cantidad de cosechas había muerto.
El humor de cada terrateniente era tan malo como la nieve, haciendo que los esclavos vivieran con miedo cada día, con miedo de ser golpeados hasta morir o expulsados de la tierra con un paso en falso. Ser golpeado hasta morir estaba bien, sufrirían un tiempo y morirían. Pero si los echaban, la congelación los torturaría, la nieve llegaba a la mitad de la altura de un humano. ¿Cómo iban a sobrevivir? El ambiente dentro de los campos de oro era similar a un día de tormenta. El terrateniente Ji-Yu ya se había enfadado varias veces durante los últimos días. Todo el personal, tanto de rango alto como bajo, caminaba con la cabeza gacha, sin hacer ruido. La ira de Ji-Yu no iba realmente dirigida a su personal, aunque también le gritaba al clima. Los que más le molestaban eran la familia Ji. Unos idiotas completos. ¡Zas! Una exquisita y colorida tetera fue lanzada al suelo. Se hizo añicos. 2 bandejas de bronce se golpearon con fuerza contra el suelo. Los varios mayordomos de menor rango se quedaron afuera, con las piernas temblando. No se atrevían a entrar, así que solo podían mirar desde afuera. Dentro de la casa, el mayordomo jefe esperó a que Ji-Hu terminara su rabieta y luego se apresuró a limpiar el desastre. No había personal de menor rango allí, solo el mayordomo jefe trabajaba allí. A menos que se les diera permiso, el resto de los mayordomos de menor rango tenían que mantenerse alejados. Todavía hacía calor dentro. Había fuego en la chimenea. Ji-Yu se sentó sobre una gruesa alfombra de piel, con las piernas cruzadas. Estaba muy molesto porque otra parcela de cultivos había muerto este invierno. Ya había hecho preparativos para el invierno, pero aún así, los cultivos no podían sobrevivir a este frío extremo. ¿Cuántas veces ha pasado esto ya? ¿7 veces? ¿8 veces? En el pasado, otras granjas podían experimentar la muerte de sus cultivos durante el invierno, pero esto era raro en la granja de Ji-Yu. Mientras la granja estuviera preparada para el invierno, se podía evitar que sus cultivos murieran. Él veía las cosechas muertas como errores. Si se hacía bien, no habría errores. Ji-Yu siempre había pensado que sus técnicas de cultivo eran impecables. En cuanto al 1000 grano de oro, sí, estaba bastante molesto porque los cuernos de fuego los habían cosechado antes que él, pero solo fue temporal. Pero ahora ocurrió el 8º error. Para un perfeccionista como él, ¿cómo podía mantener la calma? Aunque se debió al clima, las consecuencias fueron reales. Idiotas inútiles. Gritó Ji-Hue de nuevo. Los idiotas a los que se refería eran los miembros de la familia Yi. En el pasado, estas personas caminaban con la barbilla en alto. ¿Y ahora? Ni siquiera podían responderle cuando les preguntaba cuánto duraría esta situación. Toda basura, todos ellos. Ji-Yu quería ir a hablar con el anciano más poderoso de la familia Yi. Era una pena que ese tipo no hubiera recibido clientes durante años. Incluso si Ji-Yu lo visitaba personalmente, no mostraría su cara. Definitivamente no haría una lectura. Ji-Yu tomó un sorbo de agua caliente para humedecer su garganta. ¿Qué está pasando afuera? Los ojos del mayordomo jefe se desviaron hacia la gente temblorosa afuera. Inclinándose respetuosamente, dijo: Dicen que están aquí para traer un mensaje. ¿Qué mensaje? Ji-Yu sonó más molesto. El mayordomo se inclinó aún más, sin querer ver su cara. Dicen que alguien quiere algunos granos. ¡Clang! Ji-Yu tiró su taza de metal al suelo. Dile que se vaya al infierno. El mayordomo jefe se detuvo, pero no se fue. Escuché que otra tribu llegó a Ciudad Real. El señor hizo que otros aristócratas distribuyeran algunos granos cada uno. Se contaría como un préstamo a las tribus. Nunca quisieron venir a nosotros en el pasado. Entonces ahora hay una tormenta de nieve y están cayendo uno a uno. Ji-Yu se burló. No les daremos nada. Que los demás ofrezcan granos es asunto suyo, no mío. Nuestros campos de oro no ofrecerán nada. Las familias nobles de Ciudad Real sí querían aprovechar esta oportunidad para acoger a algunas tribus bajo su protección. Sin embargo, la tormenta de nieve no parecía que fuera a detenerse pronto. Más y más tribus llegaban en busca de ayuda. La comida ya era escasa para todos. La gente de arriba estaba en una situación difícil ahora. Incluso los nobles no tenían suficientes granos para ellos mismos. Todos sabían que Ji-Yu tenía una buena cosecha y esperaban algo de ayuda. Sabían que cuantas más tribus dependieran de ellos, más grande sería su reino.
entonces serían inmunes a otras tribus. Ahora que Ji-Yu había hablado, el mayordomo jefe no se atrevió a decir otra palabra. Solo escuchaba a Ji-Yu, el resto no era asunto suyo. Varios mayordomos de menor rango fueron llamados adentro porque defendieron a los otros nobles, y luego fueron regañados. Posteriormente, Ji-Hu despidió a 2 mayordomos. Los ignoró cuando lloraban y suplicaban. Justo cuando los 2 mayordomos sintieron que sus esperanzas se desvanecían, alguien entró corriendo. Era un guardia de los campos. Estaba a cargo de custodiar el 1000 grano de oro. Cuando vio a alguien corriendo así, Ji-Hu estuvo a punto de enfadarse de nuevo. Sin embargo, reprimió su ira cuando reconoció al guardia. Preocupado preguntó: ¿Pasó algo ahí? ¡Sí! ¡No! El guardia jadeó, sin saber si estaba rojo por el frío o por el pánico. Entonces es sí o no. Rugió Ji-Yu. ¡Señor, está maduro! Soltó el guardia. Cuando escuchó la palabra maduro, Ji-Yu salió corriendo. El mayordomo, que lloraba histéricamente en el suelo, se preguntó si el estado de ánimo del jefe mejoraría si sucediera algo bueno. ¿Era esta su oportunidad de pedir clemencia? Cuando pensaron en esto, los 2 mayordomos despedidos salieron corriendo sin sus pieles. El 1000 grano de oro de Ji-Hu había madurado en medio de una tormenta de nieve. Esto fue mucho antes de lo previsto. Las cáscaras doradas eran vibrantes contra la nieve blanca. Los guardias podían oler su delicioso aroma. Un leve soplo era suficiente para hacerles babear. Ji-Yu cosechó estos granos él mismo. Luego le quitó la cáscara a un grano. Después de quitar la cáscara dorada, el grano interior era blanco. La pupila de Ji-Yu se contrajo al pensar en lo que dijo Shao Shun. Shao Xuan, ¿de qué color crees que será el mío? Blanco. Soltó Shao Xuan. Blanco. Eso fue lo que dijo Shao Xuan. Realmente es blanco. La maduración del 1000 granos de oro parecía ser una señal. El 1000 granos de oro blanco daba una sensación de saciedad al consumirlo que podía durar al menos un día. Y no era una alucinación, uno realmente se saciaba. Justo cuando la ciudad más necesitaba granos, el 1000 granos de oro maduró, miró la nieve afuera en silencio. Después de una pausa, le dijo al mayordomo jefe: Llámalos aquí. Ello se refería a los mayordomos de menor rango. Ji-Yu decidió abrir su almacén. Nunca le gustaron esas personas que solo venían a pedir ayuda, pero nunca le hablaron antes de esto. Sin embargo, estaba dispuesto a obedecer las sugerencias dadas por este 1000 granos de oro. Incluso si analizaba esto mal, al menos lo intentó. En este momento, había varios invitados especiales visitando la familia Yi en Ciudad Real. Dado que todos estaban discutiendo sobre las tribus recién llegadas, estos invitados pasaron desapercibidos. También eran de la tribu. La persona que llegó a la familia Yi fue el jefe de la tribu Zorro, más la seductora dama. Cuando escaparon de las salinas, solo quedaban 100 de su gente. No podían regresar a su tribu porque cambiaron de dirección después de que la bestia real comenzara a perseguirlos. La gente Shen se convirtió en el cebo. Esa fue la única razón por la que escaparon con éxito. Después de dejar las salinas, el jefe zorro sacó a su gente restante del bosque. No regresó a la tribu. Había perdido las rocas de sal, los cristales de fuego y tantas vidas. Sería rechazado por su gente si regresaba. Su posición como jefe sería arrebatada. Por eso quería encontrar una solución antes de regresar. La dama que lo acompañaba era en realidad medio Yi. No tenía muchos talentos en la adivinación, por lo que no la trataban muy bien en la familia Yi. Por eso se quedaba principalmente con la tribu Zorro. Sin embargo, tanto la tribu Zorro como la familia Yi aún mantenían relaciones. El jefe Zorro sabía cuándo cambiaría el clima debido a la familia Yi. Esta vez, el jefe Zorro vino a pedir ayuda. Quería que la familia Yi se uniera a él para luchar contra los cuernos de fuego. Tal vez la familia Yi no aceptaría luchar contra Viento de Montaña y Taige. Si ganaban, aún sufrirían grandes pérdidas. No valía la pena. Sin embargo, podrían considerar luchar contra los cuernos de fuego. Eso fue porque los cuernos de fuego eran considerados forasteros aquí. Las varias familias en Ciudad Real, incluida Yi, eran cautelosas con ellos. Eso fue lo que el jefe Zorro escuchó de la dama.
Ella había recibido noticias antes del invierno en Ciudad Real. Ahora podía ofrecer una solución para eso. Aunque el jefe zorro quería destruir las 3 tribus, para tener éxito, tenía que hacerlo una por una. El primero fue Cuerno de Fuego. En estos días, cuanto más lo pensaba, más sentía que todo esto era culpa de los Cuernos de Fuego. Hizo todo lo posible para provocar a la familia Yi. Los cuernos de fuego parecen saber cuándo cambiará el clima, incluso son más precisos que tus predicciones también. Cuando llegaron justo a tiempo. Cuando se fueron, fue el mismo día en que los vientos cesaron. Aunque solo eran conjeturas que el jefe no se creía a sí mismo, tenía que sonar seguro para provocar a la familia Yi. Además, definitivamente escuché a la bestia real rugirles. Pero nunca vimos sus cuerpos. Incluso si se los comieron, no todos serían comidos. Ni siquiera había sangre, y traían tanta sal y cristales de fuego con ellos. Inicialmente, varios miembros de la familia Yi ya estaban molestos cuando alguien podía hacer predicciones más precisas que ellos. Ahora que escucharon que los Cuernos de Fuego escaparon de la bestia real, estaban aún más cautelosos con los Cuernos de Fuego. Los cristales de fuego pasaron a un segundo plano. Lo que dices es cierto. Dijo la persona a la cabeza de la mesa con una voz potente. Ya había decidido olvidarse del asunto de que la gente zorro les había estado escondiendo sal de buena calidad. Eso solo era sal, a la familia Yi no le importaba, pero el resto era diferente. Es verdad. El jefe zorro miró a la dama. Rápidamente se levantó y se inclinó hacia la cabeza. Es verdad. Mientras bajaba la cabeza, sus ojos rasgados brillaron con una mirada extraña. Si bien el jefe zorro podría no creerse a sí mismo, ella sabía que era probable que fuera cierto. Los Cuernos de Fuego podrían tener un secreto más grande. La familia Yi no confiaría en solo 2 personas. Sin embargo, después de hablar con diferentes miembros por separado, lo creyeron. Eran buenos haciendo preguntas y engaños, por lo que no creían que toda la tribu pudiera mentirles. Por eso, incluso si no todas las palabras del jefe eran la verdad, era al menos una verdad parcial. Los varios miembros de alto rango de la familia Yi discutieron. Ya dije que tenemos que vigilar a Cuerno de Fuego. Cuerno de Fuego debe caer. Mañana, hablaré con el señor y las otras familias. Dijo la persona a la cabeza de la mesa. Tenían que lidiar con los Cuernos de Fuego. Tal vez este cambio en el clima fue una señal de los cielos. Capítulo 479. Instrucción. La familia Yi se sentiría amenazada por cualquiera con un poco de talento para la adivinación. No pánico, pero suficiente para irritar. Era una sensación muy incómoda. Para ellos, que se enorgullecen de poder revelar los secretos del universo, se sentía como un cuchillo colgando sobre sus cabezas. La tormenta de nieve de este año ya fue una bofetada a sus caras. Desde que cambió el clima, mucha gente visitó con artículos preciosos, con la esperanza de obtener sugerencias sobre el futuro. Sin embargo, la familia Yi solo pudo ofrecer ayuda limitada. La llegada del jefe zorro, sin duda, les había dado un lugar para desahogar sus frustraciones. Sentían que habían encontrado una explicación para su incomodidad. Tal vez se habían sentido amenazados por los Cuernos de Fuego. ¿No tuvo uno de los miembros de la familia Yi una profecía? Las 6 familias nobles siempre se habían preocupado por lo que significaba. La última vez que Cuerno de Fuego visitó Ciudad Real, el tipo había lanzado al jefe de Linlu al aire con un solo movimiento. Destruyó las puertas de la ciudad y eso fue suficiente para hacer que la gente de la ciudad se volviera cautelosa. En ese momento, alguien sugirió que los Cuernos de Fuego podrían ser una amenaza según sus lecturas, pero la mayoría no lo creyó. En este momento, después de escuchar al jefe zorro, la familia Yi comenzó a planear. Al día siguiente irían al palacio para hablar con el señor y otros jefes de familia para discutir. Ahora deberían cortar una amenaza cuando aún estuviera en la cuna, impidiéndole crecer. Se habían sentido cada vez más molestos desde el día en que destruyeron las puertas de su ciudad. Cuerno de Fuego puede predecir con precisión el clima. Olvídate del clima, realmente sobrevivieron a la bestia real. Esto asustó a mucha gente. Pensaron en la profecía. Todo lo unido debe separarse, todo lo separado debe unirse. Se sentían muy incómodos.
El aire estaba tenso dentro del palacio. Una vez que se formara una nube de preguntas, no se disiparía rápidamente. Especialmente los que habían sido sospechosos durante mucho tiempo, finalmente encontraron algo a lo que aferrarse. Si la gente de Cuerno de Fuego escuchara esta discusión, tendrían un ataque al corazón. Tonterías. Si pudieran sobrevivir a la bestia real, ¿abandonarían tanta sal y cristales de fuego de buena calidad en las minas? Pero si estas personas piensan que eres una amenaza, te costará mucho convencerlas de lo contrario. Incluso el invierno más frío pasaría. El invierno llegó temprano con toda su fuerza. Se prolongó durante mucho tiempo antes de irse. Cuando la nieve finalmente dejó de caer y el sol finalmente rompió las gruesas nubes, todos rugieron hacia el cielo. Hacía sol de nuevo. El invierno había terminado oficialmente. Las temperaturas subieron rápidamente y no le dieron a nadie tiempo para prepararse. Los miembros de la tribu limpiaron la nieve. Aunque Xiao Xuan ya había quitado la mayor parte, solo tenía la altura de las rodillas en la mayoría de las partes. Estas eran donde Xiao Xuan practicaba. La aldea se barría a menudo, por lo que no hubo una fusión repentina a gran escala allí. El agua fluía por los techos y las casas. Todo estaba mojado. Al equipo de patrulla no le podía soportar ver cómo se derretían sus torres de vigilancia de hielo. Sin embargo, todavía preferían el clima más cálido. Eso significaba que podían cazar de nuevo. A medida que la nieve se derretía, el río frente a la aldea creció rápidamente. Todos los que vivían al pie de la colina tuvieron que mudarse hacia arriba. También había grandes charcos de agua estancada en el bosque, por lo que todavía era difícil cazar. Sin embargo, el agua también obligó a los animales que se escondían a salir de sus hogares, por lo que los guerreros cazaron muchos animales pequeños cerca. Después de un largo invierno, los patos salieron de sus corrales, graznando fuerte y saltando al río a pesar del frío. Algunos volaron lejos hacia el bosque. El cuidador finalmente pudo ver a los patitos del pato gordo. Pequeñas bolas verdes de plumas salieron con el pato gordo, cautelosas de todos, aunque no atacaron. 31, ni menos. Se rió el cuidador. Oye, ¿qué comen los patitos? Xiao Xuan miró. Probablemente tierra. Quería decir lombrices de tierra, pero se dio cuenta de que los patitos comían insectos que eran tan gruesos como su pulgar. Vio una boca llena de dientes afilados. Probablemente los insectos del subsuelo. No sabía cómo se llamaban, pero probablemente fueron sacados del suelo por el agua. Había muchos gusanos e insectos que salieron de las orillas del río. A medida que el río crecía, la tierra quedó sumergida en agua. Muchos insectos subieron la colina, lo que deleitó a los patos. El pato gordo y sus 31 patitos comieron insectos flotando en el río. Comieron todo, incluidos los insectos que a otros patos no les gustaban. Con estos patos la tribu no tenía que eliminar las plagas ellos mismos. La orilla del río estaba llena de patos felices que peleaban por la comida. El clima cambió muy rápido. Ayer todavía llevaban abrigos de piel gruesos, pero hoy podían llevar su ropa de caza habitual. Los que trabajaban ya estaban empapados en sudor. Este clima es realmente peculiar, dijo Xiao Xuan. No estoy seguro de lo que significan estos cambios repentinos. El invierno había terminado. La tribu celebraría pronto su ceremonia anual de oración a sus ancestros. Sin embargo, la chamana y el jefe parecían distraídos estos días. Xiao Xuan sabía que estaban esperando noticias. Incluso si no podían hacerlo este invierno, tal vez el próximo invierno sería igual. Entonces podrían aprovechar esa oportunidad. Pero Xiao Xuan tenía la sensación de que su idea podría no funcionar. 2 días después, toda la nieve se limpió de la aldea. Después de 3 días de sol, el suelo estaba seco y el río también se secó rápidamente. Este río estaba conectado a otro fuera de la aldea. Había filtros construidos para evitar que animales peligrosos ingresaran a este río, pero el agua seguía fluyendo. El río volvió a su nivel de agua original ahora. Esa noche, la ceremonia continuó como de costumbre. El equipo de exploración no había regresado. Era de esperar. Viajar requería tiempo y se tardaba más en viajar en la nieve. Esta ceremonia fue más sombría.
La chamana y el jefe no estaban activos, todos los que lo sabían estaban distraídos. Sin embargo, para rendir homenaje a sus ancestros, tuvieron que dejar de lado sus emociones. Pensar puede esperar hasta más tarde. Mientras la chamana cantaba e invocaba, las llamas rugían dentro del pozo de fuego. Cualquier resto de aire frío esa noche fue expulsado por el calor. Los ornamentos de hueso de Xiao Xuan también reaccionaron. Sus llamas se conectaron con las llamas en la laguna de fuego para formar un gigante de llamas alto. La tribu ya no estaba sorprendida por el gigante de llamas. Sin embargo, Xiao Xuan tuvo una sensación diferente esta vez. El poder de la herencia dentro de él ya no estaba surgiendo de manera maníaca. Este gigante de llamas fue activado puramente por el poder de los ornamentos de hueso, similar a las últimas ceremonias. Xiao Xuan no lo controló. Cuando apareció el gigante de llamas, todos se arrodillaron en oración. Incluso los guerreros más arrogantes o los viejos más malhumorados estaban arrodillados con respeto. Especialmente los guerreros que fueron con Zheng Luo a las minas de sal. Oraron sinceramente. Sin la protección de sus ancestros, no habrían sobrevivido. Xiao Xuan miró al gigante. El año pasado, el gigante se había girado ligeramente para mirar en la dirección de donde había venido Xiao Xuan. Hoy, el gigante de llamas volvió a girar para mirar en la misma dirección. Sin embargo, el gigante luego levantó un brazo y señaló. Mucha gente presenció esto. Incluso los que tenían la cabeza baja levantaron la vista cuando escucharon jadeos. Ancestros, ¿a qué estás insinuando? La chamana estaba aturdida. Se quedó junto al pozo de fuego en shock, mirando al gigante. Solo continuó iniciando la ceremonia cuando el gigante de llamas desapareció. Cuando terminó la ceremonia, todos regresaron y discutieron lo que había sucedido. Al lado del pozo de fuego solo quedaban brasas. La chamana seguía allí. ¿Xiao Xuan? ¿Lo escuchas? Preguntó. ¿Escuchar qué? La voz de los ancestros. Ella cerró los ojos. ¿Qué dijeron? Preguntó Xiao Xuan. Xiao Yuan la miró con incredulidad, confirmando que hablaba en serio. ¿Planeas migrar? Sí, los ancestros aparecieron ahora mismo para dar una instrucción. Dijo la chamana. Pero, ¿cómo regresaremos? ¿No necesitamos esperar a que Yang Chen regrese con sus noticias? ¿Es posible que no traigan buenas noticias? Suspiró. Pero los ancestros definitivamente nos están diciendo que es hora de regresar. Esto era lo que pensaba la chamana. Si los ancestros decían que volvieran, entonces era el momento. En cuanto a cómo, tendrían que averiguarlo. No creía que los ancestros les dijeran que hicieran algo imposible. Tal vez ya existía un método, simplemente no lo sabían. Xiao Xuan pensó en sus palabras. Levantó la vista para verla mirándolo fijamente. ¿Por qué me miras así? Ella sonrió. Quizás algún día te digan la solución. Entonces solo tendría que esperar. Xiao Xuan sonrió sarcásticamente. Al mismo tiempo, en el otro lado, en el bosque de las bestias temibles, también había una ceremonia en la tribu del cuerno flameante. El viejo chamán se paró junto a la hoguera, mirando la semilla de fuego y pensando en el gigante de fuego que estaba en el pozo hace un rato. El gigante había levantado un brazo y apuntado en una dirección. ¿Qué significaba eso? El anciano permaneció en silencio en la brisa de la noche, inmóvil.